5 de abril se celebra también 26 años del autogolpe de Estado de Fujimori, ¿no? En el año 1992 el fujimorismo cerró el Congreso de la República y generó cambios, planteó una nueva constitución, se volvió el Congreso unicameral. En ese entonces el cierre del Congreso se debía justamente a la proliferación de la corrupción, ¿no? En ese entonces también se hablaba de corrupción en el Congreso de la República y eso lo graficó años después en sus videos el señor Vladimiro Montesinos. Y por esa razón el día de mañana, mucha gente que cuestiona el paro del día de mañana hace justamente esa relación con el 5 de abril, el autogolpe de Alberto Fujimori, ¿no? Donde disuelve el Congreso de la República, cierra, ¿no? Convoca un Congreso Constituyente, plantea una nueva Constitución en 1993, Constitución que rige por ahora los destinos del país, criticada también, cuestionada por muchos puntos que consideran los especialistas son como que el pueblo haga, el Estado se guíe solo, ¿no? El tema de la economía, el tema de la educación. Y muchos de izquierda pretenden cambiar esta constitución que por ahora rige los destinos del país, ¿no? Y esa misma constitución planteaba una especie de interpretación auténtica para que Fujimori vuelva a reelegirse en el año 1995, en el año 2000 y luego ya ocurre lo que sabemos, ¿no? Después del 92, dictadura en el país. La gente nos veía afuera como una dictadura y dentro era como una democracia medio oprimida, ¿no? Aparentemente endeble, pero con Fujimori haciendo y deshaciendo en el país de acuerdo a su antojo. Pero el día de mañana hay un paro, están con nosotros ya la profesora Lucinda Vázquez. Ella es representante de este nuevo sindicato y el doctor Juan Tapoyima Opiachiwa, asesor legal del sindicato. Profesora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cayo, por esta invitación. Yo creo que es oportuna esta información por la cual vamos a hacer llegar al magisterio, a los padres de familia y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Buenas noches. Doctor Tapoyima, ¿cómo está? Gracias Bienvenido. Por la invitación, señor Cayo Venida. Queremos saludar por su intermedio en su canal a los maestros de San Martín y al público en general. Bueno, y si ustedes quieren participar con nosotros, preguntar, opinar, comentar respecto a lo que vamos a conversar esta noche y al paro de mañana, puede hacerlo. Ahí están los números, el 942-178496, el 942-6630-3900 y el 04252-2709. Profesora Lucinda, comenzamos con usted. Mañana paro. El paro está garantizado, va a haber la participación masiva de los docentes, de los profesores. ¿Cómo está la situación a esta hora, a poco de inicio del paro? En primer lugar quiero saludar por esta referencia del día de hoy. El paro del día de mañana, 5 de abril precisamente, es resultado, conclusión de una asamblea del 1, 2 y 3 de febrero, cansados de solicitar al Ministerio de Educación la instalación de la mesa técnica desde cuando se ha suspendido nuestra medida de lucha, que son 6 meses. Desde noviembre hasta marzo, hasta abril, se ha solicitado la mesa más de 4 o 5 veces al Ministerio de Educación. No fue posible, no accedieron precisamente a esa mesa de trabajo. El paro del día de mañana aquí en San Martín se ha ratificado en la Asamblea Macro Oriente, donde participaron las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín. Hace 8 días se ratificó este paro, donde han estado presentes las provincias de la región San Martín, donde también ellos han garantizado la participación con nuestra medida de lucha en este año 2018, precisamente ratificándose en los 7 puntos
del pliego de reclamos que ya el Ministerio de Educación, inclusive el Congreso, y Martín Vizcarra conoce, ¿no? Ajá. De igual manera el señor Villanueva, porque él ha sido uno de los promotores por el cual ha habido el nexo entre el Magisterio y el Ministerio de Educación el año pasado con la exministra Marilu Marx. Ajá. ¿No han dado tregua ustedes, profesora, el hecho de que se ha nombrado nuevo gabinete y que por esa razón de repente no ha habido la respuesta oportuna de parte de este gobierno de Vizcarra, que va a continuar sin duda lo que se ha venido haciendo con Pedro Pablo Kuczynski, porque es el mismo gobierno, no es un nuevo gobierno? De repente por ahí está la cosa, profesora. Sin embargo, este paro se puede considerar como una alerta. Nosotros creemos así, es una voz de alerta que le damos al gobierno, al ministro de Educación, en la cual también nosotros estamos rechazando su denominación en la cartera de Educación, porque no es compatible a la carrera profesional, al sector de educación, ¿no? Un economista en el Ministerio de Educación, pero a pesar de eso, nosotros como Magisterio Nacional, como Magisterio Regional, tenemos ya el pliego de reclamo en el Ministerio. Estamos pendientes de todo lo que puede ocurrir el día de mañana. Ojalá que el día de mañana los dirigentes en la capital de la República, el nuevo ministro abra las puertas y empecemos a dialogar. Ajá. La gente me pregunta, hay personas que quieren saber, profesora, ¿cuál es la plataforma, estos 7 puntos de pliego de reclamos? Mire, tenemos como primer punto en la agenda es mayor presupuesto para el sector de educación, conforme el acuerdo nacional que se dio cuando Pedro Pablo era precisamente ministro de Economía en el gobierno de Toledo, ¿no? Hasta ahora no se ha cumplido ese acuerdo. El segundo punto es la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Estamos exigiendo al gobierno una verdadera gratuidad de la enseñanza que hasta ahora en el país no se cumple conforme manda la Constitución del Perú. El tercero es el pago de la deuda social. En este año el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, han destinado 200 millones y ya estamos en abril, hasta ahora no sale la lista del Ministerio de Economía y Finanzas para luego procese el gobierno regional. El otro tema es la evaluación, que se dé una evaluación integral, ¿no? Que nazcan los indicadores, las rúbricas de la escuela para el Ministerio de Educación a través de las mesas técnicas. El otro punto es de que no se ha instalado hasta ahora las mesas técnicas encabezado por el Ministerio de Educación, la DRE, y los dirigentes que hemos estado en huelga el año pasado. El pago de la CTS, a pesar de que está contemplado en el Decreto Supremo número 11, hasta ahora no se ha pagado a los maestros contratados. Sabemos que hay presupuestos, sin embargo, desde enero, febrero, marzo, ya estamos en abril, hasta ahora no se le paga al maestro. Ni siquiera es una suma muchísimo, ¿no? Uno, por ejemplo, que tiene 40 horas está por 228 soles, uno que tiene 30 horas es por 168 soles, o sea, son sumas mínimas que el gobierno hasta ahora no ha podido cumplir. ¿Paga porque no tiene el presupuesto, porque no le da la gana? Nosotros sabemos de que ya el presupuesto está, si no hay una deficiencia administrativa de parte de las direcciones regionales, de parte de las UGELs, del mismo Ministerio de Educación. Nos paran diciendo de semana en semana, de mes en mes, o de fines de mes, ya este mes, y no hay cuándo se pague a los maestros. Ahora, este punto de la deuda social, del pago de 200 millones que ha destinado el gobierno para todo el país y para todos los trabajadores, ¿por qué es que no sale? Mire, ¿Dónde está entrampado? El gobierno regional, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ellos han enviado ya la relación, los expedientes saneados al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y que hasta ahora no se ha ejecutado el Ministerio de Economía y Finanzas. No sabemos cuál es el motivo por el cual esos 200 millones no se ha distribuido ya a nivel nacional. El año pasado, 2017, en el mes de enero, ya había la lista que venía del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya pasaron 3 meses, van sus 4 meses y hasta ahora no se está destinando. No sabemos qué es lo que pasa con ese presupuesto que ya está destinado. Ahora, el 100% para el pago de preparación de clases. Estos 200 millones para preparación de clases, solo para los docentes. Solamente para el sector de educación. Sector de educación. Sector de educación por preparación de clases. Así dice la norma. Pero ahora, el gobierno regional tampoco ha sacado listas este año.
No se escucha. Mire, la lista de este año. Ha habido un saldo de 3.600.000 soles, fruto de una mesa de trabajo que tuvimos el 26 de diciembre. Han hecho un recorte a todas las unidades ejecutoras. Esos saldos de esos recortes que han hecho es el saldo de los 3.600.000 soles, Ajá. donde participamos San Martín, Rioja, Moyobamba, el procurador y la comisión de priorización y más los asesores, ¿no? Ha salido una lista de 2.580 maestros, pagando a cada maestro de 1.082 nuevos soles, una suma irrisoria para Ajá. el pago de la tercera categoría, que está inmerso precisamente todos aquellos que están nombrados antes y durante los años 90. Ajá. Solo eso, pero hasta ahora no se paga. Ya están cobrando los maestros, cobrando. sí, ya están cobrando, digamos un 80%, ¿no? De los, en su mayoría son maestros de categoría C, que tienen una deuda, más o menos el Estado, de 67.000 soles a cada maestro. De esa deuda de 67.000 soles cada maestro están pagando solamente 1.082. Es ridículo, ¿no? Digamos, para nosotros. el maestro que espere el pago total de esos 62.000 soles va a tener que esperar ¿cuánto tiempo? Bueno, algunos de ellos ya han fallecido sin hacer ese cobro. Será pues en 20 años, 15 otra años. persona no puede cobrar ya. Sí puede cobrar, pero tiene que hacer un proceso costoso, no a Es más través de los complicado asesores. si el titular es complicado. no le han atendido rápidamente. Así es. Ajá. Bueno, pues entonces para mañana se garantiza el paro. Las bases son mayoritarias, profesora Lucinda, de 00 horas. Paro preventivo de 24 horas, ¿verdad? Sí, así es. Mire, nosotros a nivel de región ya tenemos en 9 provincias elegidos un maestro, un voto. Ajá. Ya tienen dirigentes representados. El único que nos falta las elecciones universales es en la provincia del Guayaga. Pero se está haciendo las coordinaciones necesarias, posiblemente este mes de abril también tienen los elegidos un maestro, un voto. Garanticen los maestros, los secretarios generales de las provincias de la región San Martín, acatar esta medida el día de mañana, un paro de 24 horas. ¿Por qué no se tiene la dirigencia? Mire, así se han ido demorando en las diferentes provincias. Uno que ellos, el dirigente, el secretario general, enero y febrero no ha estado en el Guayaga, ha estado de viaje, un poco que se ha retrasado. Recién este mes de marzo se ha empezado a hacer los padrones para efectuar precisamente las elecciones universales. ¿Cómo anda el tema de la formalización del sindicato, profesora? Miren, nosotros ya hemos solicitado la inscripción en el Ministerio de Trabajo a nivel de la región, ¿no? A nivel de las provincias también. Nosotros tenemos un ROS que nos ha... el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. En el caso Moyobamba ya está en gestión, El Dorado igual, Picota igual, Rioja, ¿no? Y a nivel nacional con la FENA-SUTEP, es una federación nacional de SUTEP, que está en el Ministerio también de Trabajo, Promoción del Empleo, que ya por segunda vez se ha levantado las observaciones. Ajá. Estamos esperando en estos días... Digamos que el sindicato no está formalizado todavía. Está en proceso. Está en proceso. Está en proceso. Sin embargo, hay una resolución del Poder Judicial Civil de que faculta, está reconocido el Comité de Lucha Nacional, la cual nos faculta en nuestras medidas de lucha realizar mesas de trabajos, negociar. Y por esa razón el gobierno ha declarado ilegal el paro de mañana. Mire, el Ministerio de Educación y todos los estamentos del Estado, ellos difícilmente van a declarar procedente una medida de lucha, porque no les conviene. Al estar declarando una medida de lucha procedente, ¿no? Ellos estuvieran aceptando toda la plataforma de lucha y estuviera en vías de solución. Ellos están en la obligación, esa es su tarea, ¿no? Eso es lo que cumplen ellos, ¿no? Nunca van a dar la razón a los reclamos. Claro, igual van a ser descontados. Igual, bueno, ahí están las normas, ¿no? La Constitución Política del Estado dice faculta, ¿no? Al derecho a la huelga, al derecho a la protesta, y también la otra parte dice de que días trabajados, días pagados, y días no trabajados, días contados. Pero eso se puede, en todo caso, en una mesa de buena fe, tratar a nivel de la región San Martín. Ajá, en todo caso, profesora, si hablamos de sindicato, ¿qué cantidad de docentes podríamos calcular en términos porcentuales está con el sindicato?
Mire, nosotros, depende de los cálculos que tenemos, es un 98%. 98%. Sí, porque en cada provincia solamente son 5 o 6 maestros las que tienen el otro sindicato, ¿no? Y por ahí van nuestros cálculos consensuados con todos los secretarios provinciales. 98% es mucho. Así es. Bueno, a lo menos en San Martín siempre. Casi así todos. Es, así es. Casi todos, aunque hace algún tiempo el profesor Sánchez decía que están retornando al SUTEP. Sí, mire, aquí en San Martín nadie ha renunciado, ¿no? Ajá. Seguimos intactos. Al contrario, se están incorporando por los servicios que nosotros damos siempre, no solamente ahora, sino siempre, ¿no? ¿Qué servicio, profesora? Como es el caso, por ejemplo, de apoyo de solidaridad a los maestros que tienen fallecimiento de parte de sus padres, mamás, los titulares, los esposos, los hijos, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, los vicios que estamos haciendo asumidos el sindicato. Proceso judicial, así el caso de preparación de clases. Tenemos una oficina que todo el día está al orden del magisterio, tenemos cursos durante la semana magisterial, tenemos más cerca al docente, o sea, el sindicato está practicando la solidaridad de clase, como dice el estatuto. Profesora, vamos a recepcionar una primera llamada y luego vamos a ingresar con el doctor Juan Tapuyima para hablar de temas legales, sobre la formalización, sobre esta ilegalidad que el gobierno ha determinado para el día de mañana del paro, y también hay un recálculo que se ha hecho al tema de la deuda social. Adelante con sus preguntas, su comentario. Buenas noches. La profesora, sí, ya han cumplido con las horas perdidas en su huelga la vez pasada. Ajá. Y si no han cumplido, otra vez 8 horas o 12 horas de clases más que van a perder los alumnos. ¿Dónde quedamos? ¿A favor de quién es esta huelga? ¿Y qué es lo que van a hacer los padres de familia? Perfecto. Perfecto. Gracias por llamarnos. ¿Tenemos otra llamada más, Percy? Bueno, doctor, ¿no? Profesora Lucinda, lo que dice el televidente es si se han recuperado las horas perdidas en los procesos anteriores y qué se va a hacer ahora, ¿no? Se va a perder 8 horas más. ¿A quién favorece todo esto, ¿no? En todo caso. Mire, mi saludo especial a la persona que ha intervenido en estos momentos. Nosotros hemos sido descontados el 100%, días trabajados, días pagados. Nosotros a nivel de SUTE, en muchos casos, a todos los que han sido pagados, ellos han recuperado. Los que no hemos sido pagados absolutamente ni un sol, por ejemplo, en el caso mío me han descontado el 100%, no lo hemos recuperado. ¿Quién trabaja gratis? ¿No? Ahora, si nosotros ahora estamos pretendiendo, o el día de mañana hay el paro de 24 horas, nosotros eso le vamos a dar la tratativa sindical. Perfecto. Vamos con otra llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. A ver si escuchamos, profesora. Adelante. Sí, muy buenas noches, señor periodista Cayo. Sí, señor. Justamente estaba escuchando para el día de mañana, donde escuché, me enteré, ¿no?, que para el día de mañana es un paro, vamos a poder decir, Aló. Percy, se ha cortado, ¿no? Se ha cortado, pues, lastimosamente. Profesor, doctor Juan Tapuyima, el tema de las horas perdidas, de la recuperación, ¿cómo se está trabajando desde el punto de vista de asesoría legal en el sindicato? Bueno, en realidad, desde el punto de vista legal, toda paralización de labores, lógicamente establece la norma que debe ser descontado, ¿no? Entonces esa es la regla general. Entonces, sin embargo, los sindicatos con las entidades públicas respectivas podían llegar a un acuerdo tal vez de no producirse el descuento, ¿no? Y a cambio de eso recuperar las clases. Y en anteriores oportunidades eso se ha producido ya, o sea, no es que no se da en la realidad se da, ¿no? Existe esa posibilidad como un mecanismo de compensación a fin de que los alumnos
no se perjudiquen más, ¿no? Entonces, la idea no es, o sea, la idea de un paro, de una huelga, no es, entiendo que no es capricho de los servidores públicos, en este caso los docentes, ¿no? Entonces, acá hay que ver de manera integral el problema. El problema es que ellos han hecho una huelga anteriormente, lo han suspendido con el compromiso que el gobierno iba a atender una serie de peticiones que a la fecha, han pasado varios meses, no lo han cumplido, en absoluto, no lo han cumplido. Ni siquiera ha habido respuesta. Entonces, y lo que hemos visto más bien es un tema de que el gobierno más ha estado enfocado en cómo salvarse de la vacancia. Sí, pues. No, eso es un... Y no ha habido respuesta a las peticiones. Vamos con otra llamada, adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches, Cayo. Adelante. Habla el profesor Oliver. Profesor Oliver, ¿cómo está? Un saludo a la profesora Lucina y al doctor, escuchando lo que están informando al magisterio. Antes, Cayo, de verdad, lo que el profesor Wilson Bartra, lo que estaba opinando del nuevo gabinete, etcétera, Villanueva. Yo le respeto bastante al profesor Wilson, pero en esta oportunidad me decepciona porque yo siento que se está convirtiendo en un faldero, ¿por qué no decir un quichich faldero? Y de verdad no es bueno de ser como un profesional respetado, a veces de convertirnos en escudero. Y en eso, a quien te habla nunca he sido ayayero ni escudero de nadie, siempre he sido algo práctico como maestro. Al tema, a ver, la profesora Lucinda, y yo como maestro Cayo, no le veo jurídicamente, técnicamente, de que mañana se dé un paro a nivel de los maestros, pero soy respetuoso a la democracia y los maestros por mayoría van a acatar ese paro. ¿Por qué Cayo? Porque sabemos que hay un gobierno a la vez de transición que se está posicionando, y yo mejor voy a estar de acuerdo que se le dé pues un plazo de 2 o 3 meses a este nuevo gobierno para poder ver qué sucede y de ahí a tomar acuerdos pues orgánicos y se vea un paro, una huelga, pero ahorita ¿con quién se va a dialogar si recién se están asentándose los nuevos ministros? Y yo de verdad, yo a lo menos pienso que debería de ser así, y yo respeto las posiciones de la persona, pero también me gusta dar mi punto de vista. Sabemos, Cayo, en esta coyuntura ahorita, que de la CONFIE, el capitalismo pone presidentes, pone autoridades, y todo el tiempo el capitalismo ha manejado al país. Yo siempre he dicho eso, en esta coyuntura en que vivimos. Por ejemplo, el capitalismo, ¿qué dijo ahorita? Vamos a mejorar el salario del maestro, porque está en la plataforma ahorita, vamos a mejorar el salario del maestro, va a ganar hasta 5.000, 6.000, pero tiene que prepararse en el futuro y concursar o postular a las plazas o al ascenso para que gane más. Para mí es correcto eso, porque para mejorar la calidad educativa debemos de prepararnos en el futuro para poder ir ganando más. Pero sí, la plataforma de lucha, ¿qué sería, Cayo? Que no se trate de vivazo el gobierno, de que solamente cree escasas plazas, no da esa oportunidad a los maestros para agarrar esas plazas, ¿sí? Entonces lo que se debe de poner la plataforma de lucha que aumente las plazas para que tenga oportunidad a los maestros, para que así mejore su economía. Lo que sí yo he planteado, Cayo, todo el tiempo es de que a través de los dirigentes, la profesora Lucinda, de que se plantee pues, para rejuvenecer al magisterio siempre. El magisterio ya está vejestorio casi un 70%. Que se promueva una ley de incentivo para dar paso a la nueva generación. Yo a lo menos de ahí le enfoco para mejorar la calidad educativa. Nada más quería aportar. Gracias, profesor Oliver. Profesora Lucinda, ¿no? ¿Con quién se va a dialogar, ¿no? Un gobierno prácticamente de transición, y luego los aportes en torno al tema del aumento de plazas, a la ley de incentivos que podría darse para que el magisterio pueda renovarse, dice.
Mire, saludo la participación del profesor Oliver. Uno de los puntos es también precisamente en otra plataforma es la jubilación a los 55 años con un piso salarial no menos a 2.000 soles, ¿no? Para que ese maestro pueda vivir jubilándose a los 55 años, todavía puede gozar algo y dar paso a los maestros que muchos profesionales están con los folders debajo de los brazos. Ahora, ¿con quién dialogar? Las personas que han asumido hoy en día los cargos como la CPM, ¿no? Martín Vizcarra, ellos conocen la realidad educativa, ellos conocen de la plataforma de lucha. El señor Villanueva ha sido uno de los pioneros para hacer el enlace con la ministra de Educación en aquel entonces, la señora Marilu Marten. Ahora, nosotros no sabíamos que va a suceder lo que ha ocurrido hace 2 semanas, 2 semanas y medio, ¿no? Que fue vacado, renunció PPK. Este acuerdo es orgánico desde el mes de febrero. No podemos nosotros, en este caso, por ejemplo, el SUTE San Martín, anular este paro, este acuerdo, porque fue un acuerdo orgánico a nivel nacional con más de 600 maestros. ¿Con quién dialogar? El señor Vizcarra conoce la realidad. Tiene que haber. Así es. Lo que nosotros queremos es que se abra la puerta del ministerio. Doctor Tapujima, aumento de plazas, dices. En un contexto donde la ley Servir pretende ir retirando a los maestros, ¿aumento de plazas puede ser posible? Yo pienso que sí. Ajá. Así como no hay que olvidar, Cayo, de que en el país los pilares básicos para que una sociedad progrese es atender el sector salud y el sector educación y la infraestructura en un país. En este caso se debe dar el mismo tratamiento al sector educación. O sea, por ejemplo, en el presupuesto anterior se ha destinado millones de soles al sector salud para construcción de hospitales, equipamiento. En cambio, en el sector salud, el sector educación no. Entonces, faltan maestros en el país. Entonces, y está bien la propuesta que hace el profesor Oliver, ¿no? Las plazas se deben aumentar, o sea, porque si convocan, o sea, si se quiere implementar la meritocracia en el sector de educación, entonces, ¿cómo lo exiges a un maestro, a miles de maestros a postular a un par de plazas, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces tiene que coberturarse, tiene que presupuestarse pues más plazas, ¿no? Entonces para que el maestro pues, pueda escalar, porque si no va a ser una ilusión, una utopía, pues el maestro nunca va a tener la oportunidad de escalar, ¿no? Entonces a la siguiente etapa, a un nivel remunerativo mejor, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es factible, porque en esa perspectiva es que la propuesta que hace el sindicato de seguir aumentando paulatinamente el presupuesto nacional. Perfecto. Vamos con otra llamada. Adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. Para la señora Lucía. Sí, le escuchamos. Típicamente alude la pregunta que se le hace. ¿Quién sale ganando en las huelgas? Ajá. Cuando no se cumplen los acuerdos que firman los maestros con el Estado, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Naturalmente sale perdiendo los alumnos. La señora Lucinda termina de decir porque no le han pagado, no ha completado sus horas que ha perdido. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de sindicalista es esta señora? Usted sabe que en la huelga se pierde y se gana, y sabiendo se meten a la huelga, pero que no paguen pues con los alumnos. A los alumnos se les hace ir los que han recuperado sus plazas hasta el día domingo. Los alumnos, los niños no tienen pues la oportunidad de poderse divertir o recrearse en algo. Entonces esto debe terminar, señores. Pero yo veo que las dirigencias en esta huelga última que hicieron han perdido, y es por eso que está en esta situación. Ajá. Entonces lo que queremos es que la señora Lucía nos responda por qué y cuándo va a recuperar las clases. Ajá. Gracias. Yo recuerdo, gracias por su participación, yo recuerdo
que se planteó la recuperación de clases con el gobierno regional de San Martín, pero que al final, a pesar de la recuperación, los maestros sufrieron el recorte de su sueldo. Al final les descontaron igual y no hubo chance de reclamo, profesora Lucinda. Sí, precisamente nosotros cuando retornamos de la medida de lucha de la ciudad de Lima, nos acercamos al gobierno regional a pedirle que firmemos un acta en la cual nos comprometemos a la recuperación de clases, porque así fue el acuerdo. Tal es el caso de que los maestros han recuperado y hasta el día de hoy no los pagan por esa recuperación. Entonces, aquí no hay de que quién gana, quién pierde, ¿no? Sino aquí hay de que los derechos sí se exigen. Para eso son autoridades, para eso son las normas, que se cumplan. El magisterio ha recuperado. Sin embargo, hasta el día de hoy no las han pagado. Sí, pues, pero también coincido que hay quien pierde más acá. Si es que vamos a buscar a perdedores, considero que los alumnos y los padres de familia son los que se perjudican más. Claro, pero no es por culpa del maestro, sino es por la culpa de nuestras autoridades, ¿no? Porque nosotros no improvisamos nuestras medidas, nos vamos a un paro cansados de pedir de que se abra el diálogo y no lo quieren las autoridades. Por incapacidad, no cumplen sus promesas electorales, no sabemos a qué se deben. Perfecto. Vamos con otra llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Aló. ¿En Conde, dice? Aló, buenas noches, le escuchamos. No nos escucha, Percy. No nos escucha. A ver si nos puede llamar al 522709 para poder atenderlo directamente. Vamos con otra llamada. Justo entra otra llamada. Adelante, por favor, con su comentario, su pregunta. Buenas noches. Aló. Aló. Sí, adelante, le escuchamos. En primer lugar, quiero felicitar a la profesora Lucinda como dirigente sindical. En segundo lugar, quiero opinar sobre esta medida de lucha que el día de mañana está inaugurando el sindicato. Muchísimos años atrás, el magisterio en su conjunto no ha sido atendido. Y nuestros dirigentes siempre se han lavado las manos frente a los gobiernos. Y por esta razón es que ha salido una nueva dirigencia nacional, donde han demostrado la capacidad de organización. El día de mañana, pues es una alerta para el Estado, para que atienda al magisterio. ¿Cómo es posible que dentro del magisterio existen maestros con más de 30, 35 años de servicio, con más de 50, 55, 60 años ya en plena actividad? Entonces esto ya no es un gran problema del magisterio, sino es un gran problema del gobierno, porque no saben manejar toda esta situación de la educación. Otra cosa, que todos los gobiernos no le han dado importancia pues a la educación. ¿Por qué? Porque en la educación pues no van a encontrar pues de repente las dádivas que pueden querer en el momento, porque la educación es a largo plazo. Ahora, nosotros como padres de familia sabemos perfectamente que la educación de nuestros hijos es a largo plazo, no es un gasto, es una inversión. Y padres de familia que no invierte en sus hijos en la educación, entonces es un padre de familia que no va a salir nunca pues, de este caos familiar. Entonces en ese sentido yo quiero por este intermedio felicitar al magisterio en su conjunto y apoyo rotundamente en este paro que el día de mañana se va a inaugurar, y pidiéndole un gran compromiso a los padres, que hay que apoyar al magisterio porque la educación en el país tiene que ser la vanguardia de la solución de los problemas culturales que existen hasta el día de hoy. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a escuchar otra llamada, otro comentario, doctor Juan Tapujima, porque creo que es importante explicar un tanto la propuesta de jubilación adelantada a los 55 años, ¿no? Yo creo que es una propuesta ambiciosa parte del maestro, tomando en cuenta que hay puntos que se han venido luchando hace mucho que no se ha logrado.
por la incapacidad, del desinterés del Estado a las peticiones del maestro. Adelante con su comentario y su pregunta. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, se ha ido, ¿no? Se ha ido la llamada, doctor Upiachiva, de Tapujima, perdón. La llamada anterior refleja un tanto la desazón, ¿no? del maestro que tiene que trabajar 30, 35, 40 años y esperar los 65 para recién jubilarse. Así es. Sí, es una propuesta interesante y atractiva a la vez para el Estado, ¿no? En realidad la labor docente pues es una labor muy sacrificada, ¿no? Y debería el gobierno pues pensar en hacer una excepción en el caso de los docentes, ¿no? Y permitirles tal vez de manera excepcional, como planteó el profesor Oliver, de fijar una ley, de dictar una ley para que se les permita a los docentes cesar a los 55 años. Y dar oportunidad a los nuevos maestros, ¿no? Porque los maestros de esa edad, a decir verdad, ya llegan pues cansados, ¿no? Y favorecería al propio alumnado, al propio estudiante, ¿no? Porque el profesor más joven entraría con más ímpetu, con más energías, para brindar un buen servicio educativo, ¿no? Entonces, si los maestros que ya tienen 30 años, 25 años de servicios, hasta 35 en algunos casos, están peticionando de que desearían jubilarse anticipadamente a esa edad, yo pienso que el gobierno debería atenderlos, ¿no? Y de esa manera oxigenar al sector de educación, al magisterio, para que evitar despidos masivos, ¿no? Exacto, ¿no? Si es que no rinden. Vamos con otra llamada, adelante con su comentario, su pregunta. Buenas noches. Aló, buenas noches. No tiene retorno. Yo escucho un retorno al final, Percy. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches, Cayo. Sí. Percy, si le dice que estamos... Sí, le escuchamos. Noches. Sí, le escuchamos, adelante. Soy el profesor Wilson Bartra. Profesor Wilson, adelante, profesor. Adelante, profesor Wilson Bartra. Por internet está bien. Por internet está ahí. Llega un poco tarde Profesor Bartra, le estamos escuchando, adelante. Gracias, Cayo. Bueno, en primer lugar, he escuchado las palabras del profesor Oliver. Ajá. Arévalo del Águila, creo, ¿no? Ajá, sí. Sí, Cayo. Mira, Claro, el retorno viene luego, está en internet. Sí, en realidad yo quiero rechazar tajantemente las expresiones del profesor. Perfecto. Porque se ha expresado de una manera estúpida en realidad contra mi persona. Yo creo que esas terminologías no son propias de maestros, ¿no? Y en segundo lugar, yo siempre le he escuchado al profesor Oliver hablar tonterías en programas que llama, y por eso a mí me llama la atención cuando él llama y se expresa de mala manera contra mi persona. Lo que yo entiendo de él es que, bueno, en este momento él está en contra del paro nacional del magisterio. ¿Y por qué? Porque comparte la posición de Pata Roja. Yo jamás he estado a favor de Pata Roja, y luego
el paro de mañana definitivamente es un paro que se justifica y debe darse con todo lo que siempre se ha venido dando en el magisterio, y en ese sentido expreso mi apoyo total al paro del día de mañana y a la profesora Lucinda, que en este momento está en su programa, y al doctor Tapoyema. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, profesor Wilson Bartra. No me acuerdo, no le escuché muy bien qué dijo Percy. ¿Qué dijo, profesora? ¿Se acuerda usted? Antes de... Quichicho, no le había entendido muy bien. Sí. Quichicho Faldero. Profesor Wilson Bartra. Quichicho Faldero. No le había entendido bien al profesor Oliver, pero bueno, en todo caso, ya el profesor Wilson Bartra llamó, escuchó las expresiones, y obviamente no le va a gustar, pues, ¿no? Cada uno tiene una postura, tiene una posición, y si al profesor Oliver no le gusta la posición del señor Bartra en torno a Villanueva y lo que significa Villanueva en San Martín y ahora a nivel nacional, bueno, pues no, pero compartimos la desazón, el fastidio del señor Bartra. Yo no lo había entendido en realidad, y me aboqué más a las sugerencias en torno al incremento de la plataforma, y que es básicamente lo que hemos estado respondiendo, ¿no? Doctor Tapoyema, ¿no? El tema del incremento de plazas, la ley de incentivos que plantea el profesor Oliver para buscar la jubilación anticipada, para que el maestro pueda retirarse y no esperar cumplir los 65 años para jubilarse, cesar antes con un poco de plata, ¿no? Esos incentivos. Pero llama el profesor, y desde acá nuestro saludo al profesor Wilson Bartra, y él argumenta que el señor Oliver está pues con patria roja, por eso que no tiene una similitud con la propuesta de mañana. Mire, con referencia a la jubilación de 55 años, la norma está dada, con un cese adelantado a los 55 años, pero con un sueldo de 415 soles. Nosotros no queremos un cese, lo que queremos es una jubilación a los 55 años mínimo, con un piso salarial a la primera escala, que es los 2.000 soles. 2.000 soles. Así es. El profesor Wilson yo quiero saludar por las felicitaciones. Es un maestro que siempre ha estado en las calles defendiendo los derechos en sus buenos tiempos, ¿no? Y ahora yo estoy seguro que está compenetrado con el quehacer educativo. ¿Estará con 400, 500 soles porque es cesante? No, él está en la 2530. 2530. Él recibe su... Aquel tiempo, no menos estará recibiendo sus 800 soles. Poquísimo, ¿no? Bueno, suficiente porque vive el profesor. Claro, ¿no? Y tiene también su esposa, es una maestra que está en actividad. No es suficiente, 800 soles no es suficiente. Sí, no es, pero igual. Yo saludo ese apoyo incondicional desde su edad, desde el lugar donde él se encuentra. De verdad, cada uno tenemos nuestra manera de opinar, nuestra manera de entender, y también la forma de expresarse, y a la persona se les conoce por su forma de expresarse, ¿no? Eso está, de hecho. En cuanto a la remuneración, a la jubilación de 55 años, nosotros no estamos pidiendo cese, sino jubilación de 65 años, que se disminuya a los 55 años. Lastimosamente, para eso tenemos que presentar una iniciativa legislativa donde se modifica la ley de reforma magisterial, y que nosotros como sindicato ya se lo está preparando, ¿no? En su debido momento vamos a presentar al Congreso para esa modificatoria. Ojalá que en el Pleno lo aprueben, no por el beneficio nuestro, sino más bien por el beneplácito y por una mejora de la calidad educativa. Influye, amigo Cayo, la edad en las personas que trabajamos. Uno que tiene 60 años, 64, 62 años, ya no tiene esa mentalidad como tiene una que está recién por sus 30, 35 años, 28 años, ¿no? Que es ese maestro de a pie que recién está empezando. No hay, digamos, la misma fortaleza. La misma fortaleza, ¿no? Y eso es lo que queremos que el gobierno entienda. Y por experiencia propia, tengo que decir que hay maestros con más de 50 años que tienen que buscar otro espacio a la par del Estado para poder elevar sus ingresos. Y el cansancio obviamente es más, ¿no? Bueno, para ir terminando, Percy, ¿verdad? ¿Terminamos ya? Estamos terminando. Doctor Juan Tapoyema, el tema de este recorte de la deuda social
Recálculo. El recálculo, ¿cómo es la figura, doctor Tapujima? Sí, mira, no se ha oficializado todavía el tema de los recálculos, pero ya ha trascendido, ¿no? Los maestros, algunos maestros ya ahorita a través de su programa se van a enterar, ¿no? Mira, el gobierno regional, a través de sus instancias, UGEL, DRE, están pretendiendo volver a calcular los montos que anteriormente ya lo han hecho. Ya están aprobados, incluso ya en algunos casos se están pagando. Existe un informe legal del año 2012 de Servir, donde se establece una serie de parámetros, criterios para fijarse los conceptos que se deben tomar en cuenta para liquidar beneficios laborales dentro del sector público, básicamente en el sector del profesorado y de los trabajadores de la 276. Entonces, según lo que nos han informado, es que al momento de hacer los cálculos hasta hace poco, ha habido un error. Ajá. Y que ese error de cálculo lo quieren corregir ahora, ¿no? Es decir, han calculado demasiado. Exacto, ¿no? Entonces, y que los montos son menores, aplicando los criterios que el Servir ha establecido en el año 2012. Pero nosotros pues tenemos nuestras objeciones y reparos a este informe legal. O sea, en realidad no se puede desmerecer o deshacerse de los derechos laborales en base a un informe legal. Entonces, acá lo que se pretende es simplemente, o sea, dar como una situación de cosa sagrada a un informe legal que emite una institución de Servir, y en base a eso pretender desconocer derechos, bueno, y lo conceptos. Lo peor es asumir que he fallado, ¿no? O sea, qué conveniente, ¿no? Yo asumo que he fallado, que he calculado mal. Y además lo hacen de manera extemporánea, ¿no? O sea, demuestra pues una serie de desorden, ¿no? En la administración. Y no tiene sentido, porque finalmente ya hay cosas decididas, hay resoluciones que datan de 3 años, 4 años, 5 años, y en la administración pública una resolución administrativa pues, de oficio, la propia administración lo puede anular de oficio dentro del año. Ajá. Entonces, y si no lo hace en ese periodo, tendría que hacerlo judicialmente. Entonces, no sé cómo lo harán, entonces no sabemos, pero ya nosotros alertamos. Por ahora es una intención. Es una intención. Va a generar un problema social en el magisterio, o sea, va a generar confrontación. Ajá. Entonces, porque los profesores no creo que acepten pues así de buena manera. Si hay un cálculo de 62.000 soles, que recalcule a la mitad, ¿no? Le baje a menos. Entonces, eso va a ser un problema en realidad. Eso va a encrispar los ánimos, y yo no creo, no sé de quién ha sido esta idea de querer... Están buscando la forma de minimizar la deuda. ¿No? Entonces, nosotros desde acá invocamos a las autoridades educativas de la región a reconsiderar, que felizmente todavía no se ha implementado, ¿no? Pero tenemos entendido que ya hay directivas de que se debe implementar, pero no lo han materializado todavía. Entonces invocamos desde acá para que no se materialice, a fin de mantener la calma, la tranquilidad en el magisterio, porque si no eso va a generar más problemas. Ahora, para terminar, doctor, y si por algún caso se materializa esta intención, este dispositivo sería retroactivo. ¿Se pediría la devolución de los maestros que han cobrado algo de dinero por sus derechos? En el peor de los casos consideraríamos nosotros de que si es que ellos han calculado mal, entonces tendrían que hacerlo en los nuevos casos, ¿no? Entonces eso podría entender. Con los nuevos casos. ¿En qué sentido? Porque en esos casos nos van a notificar, porque el tema es judicial, es un tema judicial, se va a discutir en ese ámbito. Entonces, si ellos recalculan, por ejemplo, en los casos nuevos, a través del juzgado nos van a notificar, y nosotros tendremos derecho todavía a objetar esas liquidaciones. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, o sea, no es que yo dispongo y se aplica. Lo que sí vemos ya un poco exagerado, ¿no? y abusivo, es que pretendan recalcular de expedientes judiciales que ya están consentidos, pagados, ya se han calculado, datan de muchos años anteriores. Y ya están cobrando. Están cobrando. Sería devolver, ¿verdad?
Y eso no va a permitir el magisterio. Doctor, profesora, gracias. Sí, amigo Cayo, yo lo que quiero hacer hincapié es lo que dice el doctor Tapujima, de que esto a la par ya le están implementando en la UGEL San Martín. Porque yo el día de ayer he recibido a un grupo de maestros en el sindicato y precisamente ellos han ido con la noticia de que maestros que tienen un cálculo de 67.000 soles le están volviendo a recalcular y están recalculando 12.000 soles. 12.000 soles. 12.000 soles. ¿Qué tal diferencia? ¿No? Los derechos no se mendigan. ¿Han fallado en el cálculo? Yo pienso de que no saben sumar. Eso es claro. No saben multiplicar. No saben sumar, no saben eso, sino más bien hay una negligencia, hay una negligencia de parte de las autoridades educativas. Esto sabemos que la norma es de a partir del 2012, ya deberían haber tomado cartas en el asunto. Los derechos no se mendigan, está contemplado en la ley, está contemplado en la sentencia de cosa juzgada. Pensamos que nosotros, si esto se sigue aplicando en la unidad 301, que es San Martín, esto es un caos. Esto es un caos. Bueno. Y no va a ser de repente un caos en contra del Ministerio de Economía y Finanzas, ni de Servir, sino más bien en contra del gobierno regional. Perfecto, aunque profesor. Yo creo y estoy convencida que esto es un tema político. Perfecto. Así es. Doctor, igual, gracias. Igual, gracias. Quiero invitar para el día de mañana al magisterio, claro sí. A partir de las 9 de la mañana. Tenemos asamblea informativa, vamos a hablar de este tema también, de este recálculo el día de mañana y luego, culminada la asamblea informativa, tenemos la movilización. Gracias por esto. Gracias, profesora. Entonces paro el día de mañana, 00 horas, jueves 5, perdón, paro del magisterio. Nos vamos hasta mañana. Gracias. Que tengan buenas noches.